Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, es una alegría estar juntos otra vez, como cada domingo, celebrar la salvación de nuestro Dios, que lo primero, que por la razón por la cual estamos aquí, celebrar también la comunión entre hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a suplicarle que su gracia nos acompañe en este tiempo. Vamos a pedirle que Dios nos bendiga. Señor, Padre, venimos a tu casa necesitados, bendecidos por ti, Señor, pero necesitados también de escuchar de ti, de tener un encuentro contigo, de alimentar nuestros espíritus con tu palabra. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que tú nos bendigas. Bendice esta iglesia, bendice, Señor, esta preciosa iglesia, a tu pueblo, a tu familia. Bendícela, Señor. Oh Padre, míranos y que tu rostro resplandezca sobre esta iglesia, que podamos verte aquí, Señor. Bendice esta palabra, que pueda ser de edificación y alimento en nuestros espíritus, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en los inicios de una serie que hemos comenzado en el libro de Nehemías, ¿no? Y hemos estado viendo primero una introducción, qué es lo que ocurrió antes de este libro, ¿no? Hemos tratado de ver la Biblia entera como una peli que tiene un inicio, ¿no? La creación de los cielos y de la tierra y de instituciones como el matrimonio, del hombre y todo lo creado, y termina también con la creación de nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Ahora, Nehemías está al 40% de la peli, ¿no? Y si nosotros habíamos dicho, entramos directamente a Nehemías, es como entrar a media película, ¿no? Es como en una sesión de 8 de la tarde, entrar a 8:30, ¿no? 8:30. Ostras, no nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Necesitamos saber el trasfondo de esto. También veíamos que la Biblia, si es una peli, tiene un argumento. ¿Recordáis cuál es el argumento de la peli, el tema de esta peli? La historia de la redención del ser humano. Es como el Señor, luego de que el ser humano se ha independizado por cuenta propia, ¿no? El ser humano dijo, bueno, yo ya creo que soy un poco adulto, no necesito de un Dios que me esté diciendo qué pasos dar, yo ya creo que soy sabio, lo suficientemente sabio, así que voy a hacer mi vida. Ahora, Dios sabe que aunque tenemos cierta inteligencia, no somos lo suficientemente sabios para tomar todas las decisiones correctas en nuestra vida. Y Dios sabe que íbamos a fracasar. Y desde el inicio, el ser humano se revela, capítulo 3 de Génesis, y al otro capítulo ya comienza a cometer sus errores. El primer asesinato. Abel es asesinado por su hermano Caín. Luego el hombre sigue avanzando y dice, ostras, creo que aquí hay mucha gente, veo un arquitecto, un ingeniero, veo muchos paletas aquí, ¿qué tal si hacemos una torre? Y nos elevamos una torre, y comienza a hacer una torre gigante, ¿no? Y Dios sabe que eso no le hace bien. Y es en ese proceso donde el hombre quiere dirigir su vida con la sabiduría que tiene y Dios detrás de él, tratando de rescatarlo, ¿no? Es el rescate de Dios de un hombre que es inconsciente de su propia realidad. Esto es la historia de la Biblia. Ahora, ¿dónde está Nehemías? ¿Dónde está Nehemías? Hemos dicho que Nehemías está en un momento muy triste de la historia de Israel, ¿no? Quizá hay un punto más que deba recordar. El capítulo 12 de Génesis, este capítulo es esencial para comprender todo lo que va a suceder en la peli. Es el nudo de la peli. Si esto es una peli, el capítulo 12 es el nudo. Allí, ¿qué hace Dios? La promesa, ¿no? Dios llama a Abraham para hacer de él una gran nación, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en tu simiente, a través de ti, ¿qué dice? Bueno, lo hemos escrito aquí a vuestro lado derecho. En ti serán, falta el acento, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, Dios está declarando su propósito que va a intentar cumplir durante toda la historia humana. Dios está intentando cumplir su propósito de bendecir a toda la familia de la tierra. Y por eso levanta la nación de Israel para a través de esta nación bendecir a todas las familias de la tierra. Sin embargo, antes de empezar Nehemías, la situación de Israel es crítica. Casi está extinguida de la faz de la tierra, la nación de Israel. Vamos a ver una pequeña introducción para entrar un poco en escena en el momento de la situación antes de entrar en Nehemías, ¿vale? Luces, por favor. Cámaras, acción.
Ezequías, Manasés tenía apenas 12 años cuando fue nombrado rey. Era muy diferente de su padre y hacía todo tipo de cosas malas. Él hizo que el pueblo adorara a dioses falsos. Las cosas se pusieron tan mal que Dios trajo al ejército asirio en contra de Manasés. Ellos le pusieron un gancho en la nariz y se lo llevaron a la ciudad de Babilonia como prisionero. En su sufrimiento Manasés se humilló y oró a Dios. Dios le permitió a Manasés ser liberado y volver a casa. Durante algunos años las cosas empezaron a mejorar y los israelitas empezaron a seguir a Dios nuevamente. Incluso descubrieron el libro que contenía todas las leyes de Moisés, que había estado perdido durante muchos años. El pueblo aprendió de nuevo lo que significaba vivir en los caminos de Dios. Sin embargo, al poco tiempo las cosas empeoraron mucho más. Los reyes que gobernaron en Judá una vez más llevaron al pueblo lejos de Dios. Luego un día, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a los israelitas y destruyó casi por completo el templo que Salomón había construido. Capturó a casi todos los israelitas, incluyendo a los mejores guerreros, trabajadores y artistas, y los envió a Babilonia. Solo a unos pocos de los israelitas más pobres se les permitió quedarse para cuidar los campos. Dios envió 2 profetas, Jeremías a los que se quedaron en Jerusalén y Ezequiel a los que vivían en Babilonia. Desafortunadamente las noticias no eran buenas. Como había hecho tan mal, Dios permitió que la ciudad de Jerusalén, su hogar, fuera destruida casi por completo, y el resto de los israelitas fue enviado a Babilonia. Sin embargo, el profeta Ezequiel les dijo a los israelitas que vivían en Babilonia que Dios no los olvidaría, que un día los rescataría y los restauraría. Dios le dio a Ezequiel una visión en la que él estaba en un valle lleno de huesos. Hubo un fuerte ruido y los huesos empezaron a unirse entre sí y les aparecieron tendones y carne y fueron revividos. Dios le contó a Ezequiel el significado de la visión. Los huesos son la casa de Israel. Yo abriré sus tumbas, los sacaré de allí, los traeré de nuevo a la casa de Israel y ustedes sabrán que yo soy Dios. Ahora entramos en el cumplimiento de esa promesa. Hemos visto esta imagen de los huesos secos allí donde parece que ya no hay esperanza, y este es Israel, este es Jerusalén destruido. Sin embargo, Dios le dice, estos huesos van a volver a revivir, se van a unirse uno con otro y tendones van a crecer sobre ellos y piel sobre ellos y va a ser nuevamente un gran ejército. Dios le estaba diciendo, hay esperanza para vosotros. Nehemías es el libro que muestra cómo Dios cumple su palabra a este pueblo y a Ezequiel de que hay esperanza para el pueblo de Dios, para Israel. Y Nehemías nos muestra cómo Dios levanta otra vez al pueblo y reconstruye las murallas. Ahora, vamos a leer nuevamente el capítulo 1 de Nehemías para entrar en contexto. De aquí ya no paramos, así que vamos tranquilo. Aquí capítulo 1. Capítulo 1 de Nehemías, verso 1. Dice... Este es el diario de Nehemías, lo que él escribió en su diario personal. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora, verso 8, de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vuestros pecados, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra,
aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hoy queremos hablar de la vida íntima, privada de Nehemías. Hoy queremos hablar de cómo era Nehemías en su vida interior, en su vida privada, ahí donde nadie lo veía. Esto es un poco difícil si queremos aplicarlo a nuestra vida, ya que hoy en día hablar de la vida privada es un poco complicado, ¿no? Ha habido presidentes de ciertos estados que han dicho, vale, de mi vida privada nadie se mete. Yo cumplo mis responsabilidades, pero mi vida privada es mía y de nadie más. Bueno, Nehemías, este líder, abre su corazón y abre ante nuestros ojos cómo era su vida privada, para que conozcamos y aprendamos ciertas características de él. Y vamos a ver que Nehemías era un hombre de oración. Y este es el tema que quiero tratar esta tarde. La vida de oración de Nehemías y la vida de oración aplicada a nuestras vidas. Y el mensaje que quiero que llevéis a vuestro hogar es este. Los grandes proyectos de Dios se desarrollan sobre la fortaleza de la vida de oración de un hombre o una mujer. Este es el mensaje que quiero que os llevéis a casa. Los grandes proyectos de Dios van a desarrollarse sobre la fortaleza de la vida de oración de un hombre o una mujer que se atreve a servir al Señor. Este es el tema de esta mañana. Ahora, ¿cómo es el hombre o la mujer con una vida de oración vigorosa? Esto es lo que nos va a mostrar Nehemías. ¿Cómo es este hombre y una mujer de una vida de oración vigorosa? Ahora, lo que puedo decir en primer lugar es que el tema de la oración en la vida nuestra, de la vida de un hombre y una mujer, es de vida o muerte. Ya que el abrazar una vida de oración vigorosa va a hacer que tengamos una vida abundante. Sin embargo, el ignorarla puede llevarnos a una agonía espiritual y a una muerte espiritual. Quizás tú dirás, pero ¿tan grave, pastor? Es así de grave. Es así de grave. Yo te pregunto, ¿cómo pueden nuestros espíritus vivir sin encontrarse con su Creador? ¿Cómo puede nuestra vida interior estar fuerte si no nos alimentamos con el pan de vida? Es imposible. Si no tenemos un contacto con nuestro Creador, no volvemos a aquel del cual nuestro espíritu ha venido, ¿cómo vamos a estar fuertes y vivos? ¿Cómo vamos a comprender la vida espiritual? ¿Cómo comprendemos las cosas espirituales? Y más aún, ¿cómo el Señor puede usarnos? Queremos ver un poco en el pasaje cuál es el lugar que la oración tenía en la vida de este hombre Nehemías. Y lo primero que veo en este pasaje es esto, y quiero que lo pongáis en vuestro corazón. La oración era su primer refugio, el primer refugio de Nehemías en los aspectos más complicados de su vida. La oración era el primer refugio de Nehemías en los aspectos más complicados de su vida. El verso 3 dice que Nehemías recibe una noticia. Le dicen, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice Nehemías que cuando oyó esto, se sentó. No pudo resistirlo. Fue una noticia que golpeó lo más profundo de su vida, lo más sensible de su vida, y él se sienta y llora. Hace duelo por algunos días, no puede comer. Y ora delante de Dios. Mis hermanos, esta noticia Nehemías lo quiebra. Lo quiebra. Él no puede seguir avanzando. Él no puede dejar pasar esta noticia. A él lo ha quebrado. Y respecto a esto yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto no has recibido una noticia que cause en ti estos mismos estragos? ¿Hace cuánto no has recibido un golpe que te deje en el suelo como dejó en el suelo a Nehemías? Que no te permita seguir. Que no te deje avanzar. ¿Hace cuánto no has recibido un embate de la vida que te ha hecho llorar? Esto es lo que le pasó a Nehemías. Esta es la condición de Nehemías. Es un hombre en este momento quebrado. ¿Y qué hace Nehemías? ¿Qué hace con esta noticia que lo ha quebrado?
que no lo deja avanzar. ¿Acaso Nehemías se desanima, deja todo lo que estaba haciendo para el Señor, deja que su fe se diluya, se evapore, se enoja con Dios? ¿Acaso Nehemías dice, Señor, después de todo lo que he hecho por ti, después que te sirvo, después que te doy mi tiempo, mis habilidades, te doy mi dinero, Señor, después de todos los años que te he servido, ¿tú me pagas con esto, Señor? ¿Acaso Nehemías se enoja? Mis hermanos, es interesante que Nehemías, después de esta noticia que lo quiebra, él va y ora. Él va y ora. No es insensible a las noticias malas. Lo quiebran. Pero él ora. Y queridos hermanos en la fe, yo creo que sois mis compañeros en la fe. Cada uno de nosotros juntos hemos decidido seguir la fe en Jesucristo. Sabemos que la vida del creyente no va a estar exenta de estos momentos de quiebre, donde de un momento a otro vamos a recibir una noticia muy fuerte que nos va a quebrar. De un momento a otro. ¿Cómo reaccionamos frente a esto? Mis hermanos, una mujer, un hombre que Dios va a usar, es aquel que en esas circunstancias complicadas de la vida ha aprendido a orar a su Padre Celestial. Ha aprendido a buscar al Señor, ha aprendido a ponerse delante de Dios y a clamar delante de Dios. Ahora, esto no es fácil. Esto es una disciplina que uno adquiere a lo largo de la vida, porque lo normal en nosotros, ¿qué cosa es? Es correr un amigo, es correr una amiga, es deprimirnos, es desanimarnos. Tenemos cada uno distintas reacciones. Sin embargo, la palabra nos está enseñando que el hombre de Dios o la mujer de Dios, si tú lo quieres ser, tienes que aprender a ir al Señor en medio de estos momentos de quiebre. Y derramar tu alma delante de Dios. ¿Recuerdan a Ana? La mujer del Cana, que era estéril, no podía tener hijos. Su marido vivía en un tiempo donde tenía 2 mujeres. Y la otra mujer tenía todos los hijos que quería, pero ella no tenía hijos. Esto le traía mucho dolor, más para su cultura. En ese tiempo, el tener hijos era símbolo de bendición. Y el no tenerlos era símbolo de maldición. Y ella se sentía terriblemente mal. Y si tú vas a 1 Samuel y ves la historia de Ana, dice que ella va al templo de Dios y llora y derrama su alma delante de Dios por mucho tiempo. Y derrama su alma al punto de que el sacerdote dice, esta mujer está ebria, está borracha. No estaba borracha, era una mujer que había aprendido a derramar su alma delante de Dios. Y esto es lo que yo quisiera animarte, a ti que eres adolescente, joven, que tienes pocos años, o a ti que tienes muchos años. Necesitamos, si queremos tener vidas espirituales vigorosas, necesitamos aprender, desarrollar esta disciplina de ir al Señor en todas las circunstancias de nuestra vida, y más las más difíciles. Si no lo aprendemos ahora, cuando venga esos momentos, vamos a estar quebrados. Vamos a estar quebrados. Hemos dicho que como creyentes, cuando hemos abrazado la fe en Jesucristo, no nos hemos comprado el ticket de exentos de toda calamidad. No nos hemos comprado ese ticket. La Biblia misma muestra que como el hombre sabio y el necio construyeron los dos su casa. Y sobre los dos vinieron los vientos y vinieron los ríos y golpearon su casa. Sobre los dos. Y escucha bien, tu casa va a ser golpeada por el Señor en el momento en que menos lo esperas. Ostras, cuando pienso en esto, yo temo y digo, ostras, mi hija, no, Señor, por favor, esto no me toques, ¿no? Pienso en esto. El Señor dice su palabra, que Él no va a probar más allá de lo que podamos resistir. Eso dice su palabra. Pero mis hermanos, en el momento en que menos lo esperamos, así son las malas noticias. Viene la mala noticia. Y si no has aprendido antes a desarrollar una vida de oración, esto te va a quebrar más de lo que te debería quebrar. Mis hermanos, yo quiero que veamos la vida de Pedro un pelín. Hechos capítulo 3, verso 1. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Hechos 3, 1. Alguien que lo lea. Y alguien que lea también Hechos 10, 9. Hechos 3, 1 y Hechos 10, 9.
Hasta ahí nada más. Pedro y Juan subían a la hora novena de la oración. ¿Qué hora era la hora novena? 3 de la tarde. ¡Ostras! Vanessa Atenas, me has sorprendido increíblemente. 3 de la tarde. Ahora, ¿qué hacía Pedro? No sé si os acordáis, ¿conocéis a Pedro? ¿Qué hacía Pedro? Adelante, adelante. Me estás siguiendo, ¿no? Ostras, te estoy dando trabajo yo. ¿Qué hacía Pedro orando a las 3 de la tarde? ¿Qué hacía? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba mal, estaba quebrado, le llegó el momento de quiebre? Estoy tan triste hasta la muerte, no puedo soportar esto. Todo he podido soportar, pero esto siento que esta situación ya me rebasa. Jesús está así. Y le dice a sus discípulos, por favor, apoyadme, orad conmigo. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hacen los discípulos? ¿Cuánto pueden orar? Cuando vuelve Jesús, ¿cómo los encuentra? Pedro estaba roncando. Pedro roncando. Bueno, no sé si estaba roncando. Pedro estaba dormido. No había desarrollado esa capacidad de orar al Señor. No había desarrollado esa disciplina de orar al Señor. Se quedaba dormido. Pero mis hermanos, han pasado los años. Ha pasado el tiempo. Pedro ha pasado quebrantos en la vida. Ha descubierto lo importante que es estar preparado en oración. Porque él ha llorado ya, ha negado al Señor. Y ahora en el capítulo 3 de los Hechos, vemos a un Pedro que 3 de la tarde ora. Luego ves el otro capítulo 10, verso 9, ves a Pedro subiendo a una azotea a la hora sexta, a las 12 del día, orando. Pedro se convirtió en un hombre de oración. ¿Pero cómo, Pedro? Pero si Pedro era un hombre que no podía estar tranquilo, tenía que estar haciendo algo, siempre. Y un hombre con esas características, ahora es un hombre que se ha disciplinado en la vida de oración. Mis hermanos, esta es la voluntad de Dios para ti, para ti. Que tú seas un hombre, una mujer de oración, para que puedas enfrentar las adversidades en esta vida. Esto es el llamado de Dios esta mañana. Ahora tú me dirás, pero pastor, pero bueno, Pedro era apóstol, se dedicaba a eso, ¿qué más va a hacer? Si no ora, ¿qué más va a hacer? Que haga algo, ¿no? Porque no era paleta, no era un empleado del Estado, no trabajaba en correos. No hacía nada de eso. Tenía que hacer algo. Vale, pero estamos hablando de Nehemías. Él era un hombre que trabajaba secularmente. Sus amigos, sus compañeros eran gente no creyente. Gente que tenía valores contrarios a los que tenía Nehemías. Gente que no creía en el Dios de Israel. Nehemías pasaba presiones, dificultades, problemas. Sin embargo, vemos a Nehemías con una profunda vida de oración. Había aprendido la disciplina de la oración, viviendo en un mundo como el que tú vives, con presiones como las que tú tienes. Nehemías había aprendido esto. Era un hombre de objetivos, de metas, de acción. Eso lo podemos ver. 52 días. En el video de la semana pasada vimos, 52 días se demoró para reconstruir los muros. 52 días. Es interesante cuando, si tú sigues leyendo Nehemías y te animo a que lo leas, el rey lo ve triste, ¿no? Y le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Dice que Nehemías tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Ostras, los que estaban alrededor del rey tenían que estar contentos, porque tenían que contentar al rey. Aquel que estaba un poco triste no servía. Le podía costar la cabeza, ¿no? Nehemías... Y el rey le dice, ¿qué tienes? Mira, mi pueblo está mal, todo esto. Vale, y ahí aprovecha Nehemías y le dice, rey, si tú me das permiso, yo voy y construyo los muros de Jerusalén. Es interesante, capítulo 2, léelo. Una convicción increíble. Eso me llamó la atención. Yo voy, si tú me permites, yo voy y construyo los muros de Jerusalén. No era un hombre que decía, bueno, a ver si la voluntad de Dios es, y si todo me va bien, Dios mediante, quizá que esto, que el otro, voy y lo hago. No, voy y lo hago. Era un hombre de acción. No era un hombre que vivía extasiado en las nubes espirituales. Y este hombre de oración, era alguien que había aprendido a orar. No se contradice esto. Ahora, una pregunta más respecto a este punto y pasamos al otro rápidamente. ¿Por qué Dios es tan exclusivista o discrimina en cuanto a quién usa y a quién no con el punto de la oración? ¿Por qué Dios es exclusivista en usar a las personas que han aprendido a orar al Señor? ¿Por qué?
participación, venga. Un poco. ¿Eh? Mira el corazón. ¿Qué busca en el corazón de esa persona que ora? ¿Qué encuentra? Conocimiento, conoce la voluntad de Dios, sí, muy bien. Humildad, sinceridad. Disposición de trabajar. Una cosa, mira, pensemos en la peli, estamos en la mitad de una peli. El Señor desde el inicio de la peli está buscando recuperar a ese hombre que se cree adulto, se cree autosuficiente y se cree que ya no necesita de Dios, recuperarlo para que vuelva a su lado. Recuperar a ese hombre autosuficiente que ya le ha dicho, Señor, no necesito de ti. Eso es lo que está buscando Dios. Y mis hermanos, es la oración, escucha, es la oración lo que va a mostrar si tú ahora has aprendido a depender del Señor. Es la oración. Porque es a través de la oración que uno dice, Señor, yo no puedo esto. Señor, esto me rebasa. Señor, o quizá puedo, quizá tengo habilidades naturales, soy muy talentoso, pero sé que con mi talento no voy a poder hacerlo como tú quieres que lo haga. Mis hermanos, la vida de oración muestra dependencia de Dios. Y esto es lo que el Señor desde el inicio de la creación hasta el final está buscando. Está buscando que tú y yo aprendamos a depender de Dios. Eso es lo que está buscando. Más que aún que tengamos capacidades del servicio, más que hagamos esto o el otro, Él busca que tu corazón haya aprendido a depender del Señor. Y uno aprende a depender del Señor en oración. La oración muestra cuánto tú dependes del Señor. Ostras, si nos preguntaran o nos preguntásemos cuánto dependemos del Señor y lo comparásemos con nuestra vida de oración, quizá muchos, aunque nuestra mente dice, sí dependo del Señor, nuestros hechos digan lo contrario. ¿Cuánto tú dedicas a la vida de oración? ¿Cuánto dedicas de tu tiempo a la vida de oración? Esto, la respuesta, es lo que muestra tu capacidad de dependencia delante del Señor. Vamos a hacer un segundo punto y terminamos. Este capítulo 1 también nos muestra respecto a la oración en cuanto a Nehemías, que la oración que Dios oye tiene ingredientes indispensables para ser oída. Hay ingredientes indispensables. Uno podría decir, bueno, Nehemías era un hombre muy ocupado, era seguridad del rey, era copero, tenía que organizar esto, tenía que organizar el otro, era consejero del rey, muy ocupado. Quizá ha llegado al nivel 2 del diamante, pero al nivel 2.0 no creo que haya llegado porque es un hombre muy ocupado, ¿no? Tú lees la oración de Nehemías y vas a ver una profundidad, un conocimiento. Y quiero que tres cosas rápidamente de esta oración. En primer lugar, de la oración vemos que Nehemías tenía un alto concepto del Dios a quien se dirigía. Verso 5, alguien que lo lea y si puede ser una persona que está en la parte final, para poder escucharlo todos. Verso 5, capítulo 1 de Nehemías. Alguien que lo lea, por favor. Bueno, si no hay atrás, adelante, López. Señor Dios de los cielos, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Este es el Dios de Nehemías. Este es el Dios de Nehemías. Y aquí creo que es el meollo del asunto. Aquí es el inicio de todo. Es la clave del tema de la oración. ¿Quién es Dios para ti? Esto es la clave de la oración. Esto va a definir tu cristianismo. Esto va a definir quién eres. La respuesta que das a esta pregunta va a definir quién eres. Ahora, pero no una respuesta de aquí. Tampoco de nuestra lengua, que para hablar somos muchos de los que estamos aquí, son muy rápidos en hablar. No te pregunto, tengo la respuesta rápidamente. No. La respuesta que tu espíritu da a esta pregunta va a definir tu cristianismo. ¿Quién es Dios para ti? Mis hermanos, y para escuchar esta respuesta, para saberla, muchas veces tenemos que detenernos, ¿no? Detenernos. Quizá eso tiene que ver con la insistencia de Jesucristo cuando dice, cuando quieras orar, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Es que, mis hermanos, para
para escuchar a Dios y aún para conocernos a nosotros, porque en la oración uno se da cuenta quién es. Es en la presencia del Señor donde uno se da cuenta quién es. Eso lo hemos repetido muchas veces aquí, ¿no? Isaías, delante de la presencia de Dios, Dios se revela y se da cuenta lo pecador que era, de labios inmundos. Es en la oración, en la presencia de Dios, donde tú recién te das cuenta la realidad espiritual tuya. Y ahí tú puedes responder quién es Dios para ti. Nehemías dice, Dios de los cielos. ¿Qué significa esto? Significa infinitamente superior a todo lo creado. Ahora, escucha. Nehemías tenía al lado al rey de Persia. En ese momento era el emperador de todo el mundo conocido. Nehemías había visto cómo su rey había pisado pueblos enteros, naciones enteras. Había visto cómo su rey había dicho, ¿sabes qué? A este le quitas la cabeza. Y había visto gente morir delante de sus propios ojos. Había visto lo que es el poder plenamente. Sabía lo que era el poder, Nehemías, porque vivía al lado del poder absoluto. Y ahí Nehemías dice, Señor, tú eres el Dios de los cielos. Tú estás por encima de todo este poder que tengo al lado. Señor, tú estás por encima de todo esto. Y mis hermanos, tenemos esta cosmovisión, esta visión. Yo le preguntaba al primer culto, le decía, vamos a aplicarlo un poco a nuestra vida. ¿Tú crees que el Señor tiene poder sobre tus jefes en el trabajo donde tú desarrollas? Ahora sí, nos decimos que sí. Pero en el momento donde tus jefes te están pisando, te están explotando, te están poniendo más horas, te están abusando de ti, en tiempo de crisis hay todo esto, ¿no? Tiempo de crisis, cada vez que hay una crisis, tú tienes que saber que van a abusar de ti. Esto en los últimos 100 años es así, por si acaso. La crisis que cada 10, 15 años hay una crisis, ¿eh? Eso en los últimos 100 años es así. Ahora, cada vez que hay crisis, a ti te van a presionar en tus trabajos. Van a abusar un poco más de ti. Ahora, en ese momento, ¿tú crees que Dios sigue siendo el Dios de los cielos, que está sobre todas estas cosas? Y esto es lo que nuestro espíritu tiene que lograr asimilar. Señor, aunque este mundo entero entre en crisis, aunque Europa se desplome, aunque el mundo entero se desplome, tú eres el Dios del cielo y estás sobre todas las cosas y mi vida está confiada en ti. Tú eres el Dios del cielo. Tú eres el soberano, tú gobiernas, tú tienes todo el poder por encima de todo. Cuando nuestro espíritu logra captar esto, no nuestra mente, cuando nuestro espíritu logra captar esto, mis hermanos, se produce una paz increíble en nuestro corazón. Y esto es lo que comienza a impactar a aquel que camina a nuestro lado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es? Grande y temible. Significa que reina, que vence, que actúa victorioso y que cumple sus propósitos. Lo que Dios se propone, Él lo va a hacer. No hay quien lo impida. Mis hermanos, esta historia va a tener un final. La historia de la humanidad va a tener un final. Y el que va a ganar esta historia y esta batalla es el Señor. Mis hermanos, si tú lo lees en Apocalipsis, aquí lo cuenta. Los reinos de la tierra se levantan contra el ungido de Dios. ¿Y quién vence? Vence el Señor Jesucristo. Vence el Señor, aquí está. Lo que el Señor se propone, Él lo va a hacer. Que cumple sus promesas. ¿Crees esto? ¿Quién puede decir de memoria Isaías 41:10? Sí. A ver si lo repetimos lo que lo sabemos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra es el poder de Dios. ¿Crees esto? Mis hermanos, siempre va a estar contigo. Siempre. Siempre. La diestra del Señor, el poder de Dios va a estar contigo. Pero pastor, tú sabes la situación que estoy pasando, la grave situación que estoy pasando. El Señor va a estar contigo. No, el Señor no te dice que no vas a caer. 7 veces cae el justo. Y Jehová lo levanta. Vamos a caer, y 7 es la perfección. Vamos a caer muchas veces. Vamos a fracasar. Vamos a hundirnos. Vamos a estar en momentos oscuros. Vamos a estar. Pero mis hermanos, de ahí, de esos momentos oscuros, el Señor nos va a sacar. Eso es lo que dice su palabra. Leí esta semana a David. Hay un momento donde David se erige como un caudillo en su pueblo. Saúl todavía está vivo, el rey.
Pero el verdadero rey que Dios lo había ungido ya era David. Y David comienza a llevar al pueblo, ¿no? Y en un momento David va a la guerra y el otro ejército viene y toma a las mujeres de los guerreros y al pueblo y se los lleva. Su ejército está enojado. Su ejército está enojado contra David, lo quieren matar. Dice, es interesante la palabra, dice que David se fortaleció en el Señor y creyó en el Señor. Mis hermanos, esta fe como la de David, como de los grandes hombres de Dios, tenemos que asimilarla. Pero esto no se asimila aquí en la iglesia. Esto no es aquí, esto no es aquí. Esto es ahí en tu casa, solas, no sé, donde tú estás a solas, ahí crece tu fe. Aquí no. Aquí eres desafiado a que tu fe crezca. Pero la fe no crece aquí. La fe va a crecer allí en tu casa, a solas, donde tú tienes tus encuentros con el Señor. Segundo, Nehemías tenía un discernimiento espiritual profundo por las cosas por las cuales pedía, ¿no? Verso 6 dice Nehemías, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en tu siervo tuyo, que de día y de noche ora a favor de tu pueblo Israel. Y luego dice, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Nehemías sabía la razón por la cual Jerusalén se encontraba como se encontraba. Y eso es discernimiento espiritual. Una persona que ha desarrollado discernimiento espiritual es una persona que ha aprendido a discernir las situaciones que va a enfrentar en la vida. Que ha aprendido a diagnosticar esas situaciones, por qué las cosas están pasando, por qué están pasando. La palabra nos enseña, nos dice, dejad de ser niños espirituales, ¿no? Ya no bebáis leche, sino vianda, crecer, madurar. Colosenses 1:9. Alguien que rápidamente lo abra y lo lea, por favor, Colosenses 1:9. Quiero sugerir que traigáis vuestra Biblia para que podáis ir ir viéndolo en el papel, que eso es interesante. Vale, ¿qué he dicho? Colosenses 1:9. Seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Mis hermanos, nuestra iglesia necesita gente con comprensión espiritual. Algo que no se ha dicho aquí en los anuncios respecto a los diáconos es que para ser diácono hay ciertos reglamentos. Sabéis que tenemos unos reglamentos en la iglesia y tenemos unos flamantes reglamentos en la iglesia, recién se han aprobado. Y los reglamentos dicen que para ser diácono tienes que tener 4 años de membresía y 3 años sirviendo al Señor. ¿Vale? Y ha sido complicado encontrar personas que cumplan estos requisitos. Y añadido a esto, es que el cuerpo pastoral vea que esta persona tiene más o menos discernimiento espiritual. Y mis hermanos, algo en lo cual es un desafío para nosotros es que necesitamos más personas que han desarrollado o han crecido en su discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estas personas que vamos a elegir el 31 de enero son personas que van a estar en el equipo administrativo. Van a administrar el dinero de la iglesia. Van a proponer proyectos. Van a proponer cómo se gasta el dinero. ¿Sabéis? El dinero no lo administro yo. No penséis que en mi cuenta está vuestro dinero, ¿eh? El dinero es administrado por personas que se eligen cada año o confirman cada año. Se elige tesorero, secretario y demás miembros del cuerpo administrativo, y que tienen que dirigir la parte económica, administrativa, material de la iglesia. Y la palabra dice que estas personas tienen que ser llenas del Espíritu Santo, de sabiduría. Y mis hermanos, en nuestra iglesia nos falta personas. Y quiero llamarte en el nombre del Señor a que tú tomes la responsabilidad de llegar a ser ese tipo de persona, una persona con sabiduría, una persona con comprensión espiritual. Que ya no seamos niños solamente, sino que crezcamos en la madurez cristiana, en la adultez, para que cuando busquemos personas, haya muchas personas de dónde escoger. Debemos crecer en madurez y comprensión espiritual. Y por último, simplemente, el verso 11 del capítulo 1 de Nehemías dice,
Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y esta parte es lo que a mí me ha impactado desde el momento que comencé a leer este libro, o este primer capítulo. El objetivo de Nehemías era reverenciar el nombre de Dios. ¿Cuáles son los objetivos de nuestras oraciones? ¿Por qué pedimos? Las oraciones que tú haces, ¿qué propósito tienen? ¿Qué objetivo hay detrás de esas oraciones? ¿Por qué? ¿Qué propósito tiene aquella cosa que tú estás pidiendo? ¿Por qué lo pides? Santiago 4:3, en la versión La Palabra, va a decir, y si pedís, no recibís nada, porque pedís con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. Ostras, qué fuerte es la palabra en esta versión. La leo otra vez ahí. Y si pedís, no recibís nada, porque pedís con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestras oraciones? ¿Por qué pedimos? Yo creo que cuando el Señor escuchó a Nehemías diciendo esta frase, Señor, escucha nuestra oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Nehemías no estaba construyendo el muro para él ser el presidente, el rey. Nehemías no estaba haciéndolo para encontrar una realización personal. Nehemías no estaba haciéndolo simplemente porque era un hombre de acción. Él quería reverenciar el nombre del Señor. ¿Por qué pides? ¿Cuál es el objetivo de tus pedidos? Recordar que vivimos en una sociedad ególatra donde nos bombardea a nosotros diciéndonos que nosotros somos las personas más importantes en nuestra vida y que todo tiene que estar centrado en nosotros. Muchas veces nuestros pedidos están centrados más en nosotros que en el Señor y en los planes del Señor. Y mis hermanos, estos son los planes del Señor, bendecir a todas las familias de la tierra. Esos son. ¿Por qué estás pidiendo? ¿Para qué estás pidiendo? ¿Cuál es el objetivo? Y simplemente para aplicarlo un poco a nosotros como iglesia, ¿por qué queremos irnos a otro lugar? ¿Por qué queremos encontrar otro local? ¿Por qué queremos extendernos? ¿Por qué queremos crecer? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Mis hermanos, el Señor se alegra cuando en nuestro corazón está en primer lugar los propósitos de Él que los nuestros. Eso muestra que hemos aprendido a depender del Señor. Y hemos dicho, Señor, tú eres más sabio que yo. A mí me piden mucha gente, pastor, ore por este que está enfermo, ore por esto, ore por otro. A veces cuando la oración por enfermos digo, vale, esta persona me pide para orar por esto, pero ¿Dios querrá sanarlo? ¿Sabéis que Dios a veces nos sana? ¿No? Anda Marcos, capítulo 1, verso 35, Jesús, luego de que Jesús estaba orando de madrugada, viene y Pedro le dice, Señor, no abra la puerta para nada, porque está lleno de gente que quiere que tú lo sanes, que quiere que tú lo toques. ¿Recuerdan lo que Jesús le dice? Pedro, abre la puerta de atrás porque nos vamos a otro pueblo. No, nos vamos. Yo he venido a predicar también en otro lugar. Y se va. Y los deja a todos. ¿Eh? Los deja a todos ahí que lo estaban esperando para que los sanen, los deja a todos. Y no los sana. Ni siquiera los toca, ni siquiera hace una oración multitudinaria, ni siquiera sale y dice, a ver, Señor, sánalos a todos en conjunto. No, se va. Mis hermanos, a veces nuestra visión un poco egoísta hace que el motivo de nuestras oraciones seamos nosotros mismos. Y Dios está cumpliendo su propósito en esta tierra. Y Dios obra de acuerdo a sus propósitos. Y su propósito es bendecir a todas las familias de la tierra. Mis hermanos, Él usa tu vida para bendecir a otras vidas. Él cuando te mira a ti, te sana a ti, te bendice a ti, no está pensando solamente en ti. Él está pensando en su propósito de bendecir a más familias de la tierra. Así que cuando pides, Señor, bendíceme, Señor, provéeme, dame este dinero, dame este trabajo, ¿para qué estás haciéndolo? ¿Estás pensando en quién? ¿Solamente en ti? Mis hermanos, si Él te da un trabajo porque Él está pensando en bendecir a otras personas. Él siempre está pensando en su plan redentor, de traer salvación a este mundo que se pierde y que necesita de la salvación del Señor. Vamos a dejarlo aquí. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.
Quizás es un tiempo para que tú tomes decisiones. Quizás tengamos que tomar decisiones en cuanto a la oración. ¿Qué papel va a cumplir la oración en nuestra vida? ¿Qué papel? ¿Dónde debe estar la oración en nuestra vida? Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a ir y conversar contigo y ponernos de acuerdo. ¿Qué pides de nosotros? ¿Qué pides? Señor, te pido por fortaleza por cada uno de los que están aquí. Por cada uno. Ayúdanos, Dios, tanto personalmente como iglesia. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esta maravillosa herramienta de la oración. Ayúdanos. Gracias, Señor, por contar con ella. Señor, glorifícate. Y yo anhelaría, Señor, que después de esta prédica tú veas que hemos crecido en esto. Ayúdame a mí como pastor, ayuda a los líderes, ancianos de la iglesia, a los músicos, a los de jóvenes, líderes de jóvenes, adolescentes, niños, grupos pequeños, y a la última persona que ha llegado a esta iglesia. Ayúdanos, Dios, a crecer en nuestra vida de oración. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.